Hola, audiencia de Planet Ciencia. Les damos la bienvenida a otra entrevista. Hoy estamos hablando con Luján Perotti. Luján Perotti es fonoaudióloga, directora coral y cantante. Y vamos a estar hablando con ella de varios temas. En principio de un posgrado que va a estar dictando el mes que viene y de otros temas que vayan saliendo relacionados con la música, la voz, el cuerpo y estos temas que son tan interesantes. Hola Luján, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Claudio? Gracias por invitarme. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Porque tenés tantas cosas interesantes para Hay preguntarte. Vamos a muchos arrancar. frentes abiertos. Vamos a arrancar por el posgrado. Contanos del posgrado que vas a estar Sí. dando el mes que viene. A partir del mes de abril hasta el mes de noviembre, ¿sí? Vamos a estar dando junto a Mirko Giordano un curso de posgrado en la Facultad de Medicina titulado El cuerpo y la voz. El título completo es Cuerpo y voz, una mirada integral a la expresión hablada y cantada. El título cortito, acortado, yo le digo Cuerpo y voz. Y bueno, va a ser un curso de posgrado, como te decía, que va a constar con un encuentro mensual los días sábados de 9 a 14 en modalidad presencial en la Facultad de Medicina entre abril y noviembre. Así que estamos a poquito menos de un mes de arrancar, arranca el 25 de abril. Y estamos muy contentos. Está destinado para profesionales de la salud, pero también para profesionales de la voz, cantantes, docentes de canto, actores. Creo que hay bailarinas también ya inscritas que usan la voz en el escenario, y también kinesiólogos, médicos, fonoaudiólogas, musicoterapeutas. Toda aquella persona que esté interesada en la unión de estas miradas. Eh, Entender un poco qué compone al proceso fonatorio más allá de la laringe y el aparato fonador. Así que bueno, estamos felices. Después vamos a poner en la nota y acá en el zócalo del video más info sobre dónde inscribirse, dónde pueden Sí, obtener más información, así que eso no te preocupes, después yo te lo voy a pedir y vos me lo vas a estar pasando toda esa info para que la gente sepa dónde encontrar más información. perfecto. Te hago una pregunta Sí, sencilla. que tenemos un mail de contacto. Ah, buenísimo, buenísimo. ¿Por qué el cuerpo? ¿Uno no canta únicamente con la garganta? En realidad, en principio, la respuesta obvia es no, pero incluso si cantáramos con una garganta, la garganta es parte de un todo. El cuerpo es un todo indivisible que a los fines didácticos de estudio a veces nosotros lo vamos segmentando, pero funciona como un todo integral. Entonces, incluso si aceptáramos la hipótesis de que solo cantamos con la garganta, esa garganta está en un contexto eh, que no puede aislarse. No obstante, la idea acá es entender que, por ejemplo, lo que se le suele decir garganta sería la laringe, que es donde están las cuerdas vocales, y la faringe, si queremos. Esa laringe va a depender, su posición en el cuello va a depender de un montón de fuerzas que la atraviesan, que se conectan con múltiples partes del cuerpo. O sea que en la posición del apoyo de mi pie y del arco y del dedo gordo del pie, por irme lo más lejos que se me ocurre, van a terminar influyendo en cómo está ubicada en el cuello esa laringe. Y por tal ya no puedo pensar solo en la laringe aislada. Esa sería un poco la mirada si lo queremos ver solo desde la biomecánica. Entendemos también junto a Mirko, que es mi colega, él es kinesiólogo, osteópata, pero también es psicobiólogo social, posturólogo, bueno, tiene muchos títulos. Entendemos que el ser humano está compuesto o está integrado por muchas dimensiones, no solo la biológica, no solo el cuerpo biológico. O sea que yo te di recién una explicación desde la biomecánica, desde fuerzas elásticas, pero también podríamos empezar a pensar qué pasa con esa voz según, por ejemplo, la sociedad en la que nacimos, el momento generacional en el que nos tocó transitar esta tierra. No sé, por darte algún ejemplo, ¿no? O sea que la idea es empezar a reflexionar sobre todas esas cuestiones para entender
al fenómeno vocal también, incluso, me animo a decirte, hasta como un fenómeno social. Bien, bien. Me hiciste pensar en algo que creo que hemos hablado en otra entrevista que te hice hace mucho tiempo sobre el tema de cómo la forma de la cavidad de orofacial cambia y depende, o sea, la forma de nuestra boca, de nuestra musculatura, de nuestros huesos, cambia dependiendo del idioma que hablamos. Absolutamente. Del idioma que hablamos, del entorno. No sé, siempre doy el mismo ejemplo. Me es fácil pensarlo en los actores. Si uno le dice a alguien que actúe como si fuera de tal zona, de tal barrio, cambia la voz. No solo cambia la forma de expresarse, cambia las características tímbricas. Ni hablar de la raza y del clima también, porque va a cambiar la forma de nuestra nariz. Así que sí, influyen muchísimos factores tanto externos como internos. Es muy Sí, interesante. sí, sí, Sí. factores geográficos, estamos diciendo, factores geográficos, históricos. Yo a veces me pregunto, que a mí me gustan mucho las películas de cine antiguo, ¿no? Si, y a veces no, qué sé yo, en Argentina de la década del 40, supongo, vos me dirás si es así o no, se hablaba distinto de cómo se habla hoy, más allá del lenguaje y de las palabras, del vocabulario, pero se me ocurre que debe haber diferencias. Sí, sí, totalmente. Eso va cambiando, eh, incluso hasta con las modas. Se me vino algo que no es exactamente lo que vos estabas diciendo, pero por ejemplo, en la Argentina de los años 40, una mujer que hablara muy grave era considerada poco femenina, seguramente. Entonces, hasta hay una cuestión, por eso digo que también lo generacional influye, porque como sociedad vamos construyendo esto, qué sería más femenino, qué sería más masculino, vamos generando una serie de constructos que van condicionando nuestra forma de habitar el mundo. Y entre ellos está la voz. No era exactamente a donde ibas, pero sí, sí, totalmente que va influyendo. Sí, Eh, las modas tienen mucho que ver también, incluso en cómo se canta, ¿no? Uno va viendo, y yo ahora ya lo voy pudiendo, ya llevo un par de generaciones que voy observándolo, eh, van cambiando como los grandes referentes y por ende van influyendo de allí hacia abajo a todos los que están estudiando, a todos los que están empezando. Así que sí, hay mucho más que solo el propio cuerpo. Y por último, pero no menos importante, también el sentido de pertenencia a un clan, que me parece como algo muy primitivo pero y muy importante que no hay que dejar afuera. ¿Qué pasa si mi voz se aleja demasiado o si mi forma de expresarme se aleja demasiado de ese clan al cual yo pertenezco? No solo hablo de la familia, sino del entorno, del círculo. Entonces uno empieza a ver, de repente se ponen más de moda algunas resonancias, o no, que hablan más nasal, o que hablan activando más ciertos resonadores, o afritando más la voz. Eso también son modas y tienen que ver con esto de la pertenencia, ¿no? Y va modificando todo el cuerpo. bien, bien, bien. Estaba pensando cuando hablaba de las modas de cantantes que hay hoy en la actualidad, donde el otro día escuchaba una entrevista que medio como que decían que se acordaban de otras épocas donde la gente cantaba sin tantas acrobacias vocales, porque hoy por ahí Ah, medio claro. como que en algunos estilos de canto de la música popular se ha puesto como que hay que andar haciendo piruetas por todos lados y muchas veces se pierde, me parece, una opinión muy personal, se deja de prestarle atención a la interpretación, a transmitir emociones, ¿no? Es todo como que tengo que demostrar que llego al agudo y que antes hice 25 piruetas y bajé Claro. y que desencillé la voz y caí parado. Alguna vez para el Día Mundial de la Voz organizamos junto a Mirko Giordano y Angie Cámpora unas mesas redondas donde invitamos a distintos profesionales de la voz de distintas áreas y vino entre toda la gente tan valiosa que se acercó a compartir su mirada, vino Julián Venegas, que es un cantautor rosarino, y dijo algo que se lo tomo y se lo robo. Lo tengo que citar porque se lo estoy robando. Él habló de la hegemonía las voces de alguna manera. No sé si lo dijo con esas palabras, pero ese era el concepto al que quería ir.
que es como con los cuerpos también, ¿no? Entonces, eso también creo que va cambiando generacionalmente. Hoy, como vos decís, parece que si uno no llega al agudo, no canta, o sea, hay como una hegemonía ahí. Me acuerdo, hace unos años atrás, casi todos, en mi humilde opinión, ¿no? O sea, los géneros más masivos que se escuchaban de música popular, las voces masculinas eran principalmente tenores, o sea, era más difícil encontrar ejemplos de barítonos y bajos. Estoy hablando de los géneros más populares, cuando uno prende la radio, ¿no? Y hoy eso está cambiando, porque hay algunos cantantes que ya cantan bastante más grave. Entonces eso va cambiando generación a generación y va cambiando con las modas. Y yo creo que está bueno recordar que eso es como con los cuerpos. En algún momento está más de moda que sean los cuerpos más flacos o más curvilíneos o más... Se va moviendo. La realidad es que somos heterogéneos. A veces uno coincide con la hegemonía y a veces no, pero tipos de cuerpos y tipos de voces hay un montón de todos los colores, gracias a Dios, porque eso nos da la variedad de expresiones artísticas que tenemos. Bien, Para mí, por lo menos. estaba pensando, ¿hay diferencias entre la voz, no sé desde qué aspecto verlo? Vos me dirás que yo desde la mecánica, la dinámica, entre la voz hablada y la voz cantada, ¿es distinto trabajarla, tratarla? Sí y no. O sea, sí hay diferencias en algunas cuestiones intrínsecas de la técnica que uno usa. Te estoy hablando sobre todo en la voz profesional, digo, la voz actoral, la voz del canto. Habrá cuestiones muy específicas a trabajar. Entonces, en ese sentido sí quizás haya algunas diferencias. Ahora, ¿en qué sentido no las veo o no las hay? Siguen siendo una voz que sale de un cuerpo, que tiene que estar disponible para lo que uno quiere hacer. Es explorar el propio instrumento y dejarlo cada vez más permeable y listo para la actividad, eso es igual. O sea, ambas, una persona que va a trabajar su voz hablada o que va a trabajar su voz cantada, seguramente va a revisar su postura, va a revisar su respiración, va a explorar distintas resonancias posibles, va a explorar su rango posible de emisión con respecto a los tonos que va a usar, digamos, su extensión. Y después sí habrá cosas muy puntuales que se trabajarán distintas, porque bueno, el que va a cantar canta dentro de una estructura tonal o no, digo, hay cuestiones de afinación que seguramente va a entrenar, el que va a hablar quizás explorará distintos rangos de colores en función de lo emocional, de lo que quiere transmitir. Entonces ahí sí se bifurcan, pero siguen saliendo de un mismo cuerpo. O sea que el punto de partida es el mismo. Bien, bien. Eh, Vos, pasando un poquito al tema de las patologías de la voz, ¿hay patologías que vos Uh-huh. veas que han ido cambiando con el tiempo? ¿Son más o menos siempre las mismas? ¿Hay algunas que empiezan a aparecer más que antes no aparecían? ¿Hay algo en eso? Me parece que lo principal, o sea, por un lado tenemos avances tecnológicos que nos permiten diferenciar mucho más las patologías. Entonces, si es que aparecen y antes no aparecían, yo quizás no me animo a hablar tanto de eso porque siento que me tendría que poner a ir a estudiar, a hacer como un poco de historia pero sí te puedo decir que con los avances tecnológicos y con la mejor calidad de imagen que hoy podemos recabar de las cuerdas vocales, eh, puede haber más diferenciación en los diagnósticos. Y hoy nos permite entender incluso algunas patologías de maneras distintas, porque han podido los otorrinolaringólogos, que son los que hacen los estudios, tener una mejor calidad de estudio disponible. O sea que por ese lado te diría eso. Desde el punto de vista del trabajo que planteamos en el curso de posgrado, con Mirko y demás, un poco lo que nosotros proponemos, más allá de que después obviamente habrá que ver patologías puntuales, seguramente tendrán sus cuestiones más puntuales, pero nos interesa más pensar en cómo refuncionabilizar un cuerpo que en algún lugar o en algún momento perdió su posibilidad, tejidos que perdieron su elasticidad, líquidos que dejaron de circular,
y ver cómo se puede hacer para devolverle movimiento a eso. Entonces pensar más que en tratar o en curar o en corregir, que es un verbo que en lo personal no me gusta mucho, porque siento que es más interesante pensar en cómo devolverle la función a esta estructura que la perdió. Incluso en algunos casos entendiendo que hay compensaciones, porque por ejemplo si estamos hablando de una persona que tiene cierto grado de paresia, que es como casi una parálisis para el público general, o sea que no está inmóvil el músculo pero tiene poco estímulo, en esos casos va a haber compensaciones que son muy necesarias para que, entonces, entendiendo incluso también eso, me parece que la palabra refuncionabilizar a mí en lo personal me gusta más, me gusta como me pone en otro paradigma. Bien. Dijiste la palabra compensaciones y yo estaba pensando justamente en eso de lo maravilloso que es el cuerpo que compensa muchas veces cosas que están pasando, que uno no se da cuenta y que uno muchas veces tiene que llegar a chocar contra una pared para darse cuenta que en realidad es una gran compensación caminando. Claro, sí, totalmente. Igual creo que por eso hay que ir revisando cada caso. Algunas compensaciones serán, vamos a ponerle muy entre comillas, el mote de negativas. ¿En qué sentido? Que si yo quiero, eh, yo doy clases en la doy foniatría en la facultad de música y hablo con cantantes, con directores de coros, con futuros, ¿no? Entonces les digo, si ustedes en el afán de llegar a tal o cual nota, hacer la pirueta, como vos decías, la pirueta vocal, voy a ir, cueste lo que cueste, lo más probable es que voy a ir compensando, ¿no? O sea, si no tengo la paciencia de ir entrenando para llegar de a poco. Esa compensación probablemente no me termina haciendo bien y si yo me quiero, siempre les digo esto, si se van a pelear con la biología, sepan que a la larga van a perder porque la biología tiene años y años y años de evolución y en general mucha sintomatología busca, tiene un valor positivo en el fondo, o sea, busca proteger la respiración. Tenemos que pensar que con ese órgano que nosotros generamos sonido, también es un órgano protector de la vía aérea, esa es su función principal. Entonces, si algo amenaza esa función, la sintomatología que va a aparecer principalmente va a estar protegiendo eso. Obviamente estoy dejando afuera otro tipo de patologías mucho más complejas que no buscan preservar la vida, sino que a veces atacan al propio cuerpo. Hablo de enfermedades autoinmunes, cáncer, estoy dejando afuera eso, ¿no? Pero la patología que se le dice funcional o la orgánica que viene como consecuencia de una función, muchas veces tiene ese objeto, ese para qué, ¿no? Para proteger a la cuerda. Entonces, si yo me quiero pelear con la biología, voy a compensar y a la larga eso no va a funcionar. Pero después también a veces me permito preguntarme, yo, vos que me conocés, soy más preguntas que respuestas, ¿qué pasará? ¿Todas las compensaciones serán malas? A veces el cuerpo compensa para proteger algo. Por ejemplo, pienso en el caso de una escoliosis, que no habrá que ver cómo trabajarla, una buena pregunta para Mirko, pero a lo mejor el cuerpo va compensando porque necesita proteger o porque mi sistema nervioso está interpretando que algo no es seguro y entonces, por ejemplo, genera una contracción excesiva de un músculo para proteger la postura. Lo estoy diciendo muy coloquialmente, ¿no? Los especialistas que me perdonen los ejemplos tan en criollo. Pero creo que también está bueno preguntarse eso. ¿Todas las compensaciones serán malas? No lo sabemos. A los síntomas creo que tienen un porqué y un para qué, que a veces logramos entender y que a veces nuestro entendimiento finito no llega a comprender, pero que hay que confiar también un poco en la intuición. Bien. Dijiste las palabras sistema nervioso y eso me da el pie para que te pregunte de algo con lo que vos venís trabajando hace mucho, pero que ahora uno, por ejemplo, yo en los posteos de Instagram lo estoy viendo, está tomando mucha popularidad. Nos hemos dado cuenta que tenemos un nervio vago. O Tenemos dos, un nervio vago. o son dos, uno o dos, bueno. Claro. ¿Qué pasa con el nervio vago? ¿Por qué es tan importante? Bueno, para responderte simple, el nervio vago ventral, el nervio vago, la teoría polivagal habla de que, ¿no? De un nervio vago ventral y un nervio vago dorsal. El vago ventral es el que se encarga
de ponernos en modo reposo, que es el que permite que se regeneren los tejidos, que hagamos una buena digestión, que conciliemos un sueño profundo. Yo le digo, viste que a mí me encanta hablar en criollo, la modorra, ¿no? Entramos en ese modo post comida. Y un poco lo que la neurociencia está diciendo, que como vos decís está muy en boga, es que hay muchas patologías y mucha sintomatología que en realidad pertenece a un mismo cuadro, que es un sistema nervioso desregulado. O sea, nosotros biológicamente hablando tendríamos que tener momentos de actividad simpaticotónica, o sea, de alerta, de poder estar disponibles para manejar un auto, para hacer lo que tengamos que hacer, y momentos donde idealmente entraríamos en ese estado vago ventral. Si no podemos ir haciendo esas ondulaciones y tenemos una simpaticotonía muy sostenida, muchas veces el cuerpo termina o bien digiriendo en ese estado, intentando dormir en ese estado, entonces no podemos conciliar el sueño o no es reparador. Tenemos problemas de digestión, gastritis, dispepsia, que es esos eructos constantes, o sea, el sistema digestivo pierde su peristaltismo, que es ese ondular que hace que el bolo se mueva. Bruxamos, tenemos acúfenos, el tono muscular está muy elevado, y si eso se sostiene mucho tiempo, muchas veces terminamos activando el vago dorsal, que es el que nos da esta sintomatología que podríamos asociar, por ejemplo, al burnout como el quemado, ¿no? Cuando ya no estoy en alerta, pero no estoy tampoco en un reposo agradable, estoy como que se me apagó el sistema. Se está hablando mucho de eso para poder, creo que lo interesante es que si lo entendemos y lo conocemos, poder ir acompasando los momentos del día, porque muchas veces nos exigimos. Hay mucha gente que habla de esto que yo no te voy a saber citar porque no me alcanza la vida para leer tanto, pero esto de la sociedad de la exigencia, ¿no? Nosotros nos exigimos y podemos más, entonces comemos mientras respondemos mails y con una pierna movemos un cochecito y estamos en esta cosa del multitasking constante. Si yo tengo mascotas, tengo gatos, y a veces los veo y pienso cuánto que nos enseñan los animales, porque si yo los observo a ellos, tienen periodos de mucha actividad y periodos están... Después de comer se van a dormir, los perros también, y nosotros después de comer seguimos trabajando. Entonces a veces no podemos encontrar la forma de acompasar esos vaivenes y terminamos con toda esta sintomatología que es tan común hoy en día y que por momentos se trata separado y es parte de un todo. Así que bueno, y a mí, como vos bien decís, yo vengo trabajando con eso porque la neurociencia lo que está poniendo de nuevo en el centro es la respiración. La respiración, que es algo que es como volver a las bases, ser conscientes de los tiempos respiratorios y cómo regular el sistema nervioso a través de la respiración. El canto es un gran activador del nervio vago, porque la laringe también está inervada por el nervio vago, entonces todas las vibraciones que se van generando allí van estimulando. Y si hablan de respiración y hablan de voz, ahí las fonoaudiólogas, los cantantes, estamos súper en nuestro área, ¿no? Entonces es algo que vengo usando mucho y por eso cuanto más estudio de salud, más siento que el espacio artístico, sobre todo, bueno, en mi área, el espacio de la exploración de la voz, es un gran lugar para terapéutico, si se quiere, ¿no? Como un lugar para ir a trabajar patologías orgánicas serias, que eso será en un consultorio fonoaudiológico, pero sí para poder regular el sistema nervioso y para poder mejorar la calidad de vida. Eso, sí, soy una gran convencida de eso, así que en eso venimos trabajando hace mucho. Bien, bueno, nervio vago, canto, así que vamos a hablar del canto. Vamos a hablar del canto. Vos dirigís el coro Ad Libitum, que este año tiene un aniversario muy especial. Sí, agrupación coral Ad Libitum. Cumplimos 15 años este año. Te confieso que todavía lo estoy como procesando. No puedo creer que hayan pasado 15 años ya. Desde ese primer ensayo, el 16 de marzo del 2011 empezamos. Yo tenía 22 años y no tenía ni idea de lo que estaba armando. O sea, estaba ya formada, pero no sabía que iba a ser un proyecto tan importante en mi vida,
que se iba a convertir en lo que se convirtió. Así que bueno, es un proyecto independiente, autogestivo. Ad libitum hace referencia a un poco a la búsqueda de libertad. Es como, en latín quiere decir algo del estilo de tendiente a la libertad. En música se usa en las partituras cuando dice ad libitum, quiere decir que el intérprete puede interpretar como quiere esa parte. Y yo estaba buscando un espacio donde trabajar con libertad, para poder empezar a poner todas estas ideas que tenía del entrecruzamiento arte-salud en práctica, y un poco así surge el grupo. Y como bien sabes, siempre les digo que son mis conejillos de India, yo cosa que voy estudiando, cosa que voy aplicando allí. Y bueno, es un proyecto que ha crecido mucho, que sigue creciendo y que me tiene muy, muy feliz. Este año estamos planificando una serie de conciertos para, bueno, en el marco de los 15 años. Todavía no puedo dar muchas novedades, pero estamos avanzando con cerrar fechas. Y bueno, nada, es una alegría enorme ver en lo que se va convirtiendo Ad libitum, que ya es algo que ha cobrado vida y que, bueno, sería como una especie de sistema nervioso del grupo, pero el grupo ya tiene vida. Sí, Sí, sí. como toda creación artística llega un momento que se le escapa al creador, a la creadora, ¿no? Y es como que Sí, totalmente. en Pero que es este, muy lindo también sí, que eso suceda, o sea, ya te digo, si bien el director, en el caso de los coros, el director es un poco el que le va poniendo electricidad al grupo, por eso pienso yo que es como el sistema nervioso, si hiciéramos la metáfora del cuerpo. Pero el grupo va creciendo, va cobrando vida y es una retroalimentación. Hoy en la neurociencia se sabe, hasta hace unos años el cerebro era el centro de todo, y del cerebro la orden iba a las distintas partes del cuerpo, y hoy se sabe que el músculo condiciona mucho al cerebro, o sea que no es tan lineal la cosa, que hay un diálogo de ida y vuelta, y los intestinos también, y hay un diálogo. Entonces, lo mismo pasaría con el coro. Si yo soy ese sistema nervioso central, porque soy la que va timoneando el barco, el grupo va regulando y hay un diálogo ahí que se va dando, y ya creció y ya tiene identidad, y esa identidad se va a ir resignificando todas las veces que sea necesario. Pero bueno, creo que felizmente te puedo decir que ya ahora a los 15 años ya es un grupo que está muy constituido, y eso es una alegría. bien. Yo doy fe, bueno, como coreuta de Ad libitum, que se hace un trabajo muy, muy interesante. Soy coreta desde hace unos cuantos años, y creo que también es muy saludable que haya habido un cambio en el cuidado de la voz, en la actividad coral, que tal vez antes estaba presente, pero bueno, no en la medida en que yo creo que tendría que haber estado presente, y hoy en día sí, porque bueno, vos obviamente que cada ensayo se arranca con un precalentamiento de media hora, y hay que ir preparando el El instrumento, ¿no? instrumento. El instrumento, igual que en teatro uno prepara el cuerpo, porque también el cuerpo es el instrumento en el teatro. Entonces está muy bueno tu visión, y sos una gran cuidadora de la voz para que todos rindamos y demos lo mejor que podemos dar. Así que creo que eso es un cambio que se ha dado en los últimos años, y vos sos una gran cultora de ese cambio de mentalidad y de tener este tipo de acciones. Así que bueno, Gracias. Mi honor. felicitaciones, Gracias, felicitaciones, gracias. porque uno se siente Eh, cuidado, y no siente como que uno es una persona que puede cantar hasta que tenga voz, y cuando no canta más ya no servís más, ¿no? claro, vos me has escuchado decir muchas veces la cultura de lo descartable. Tratemos de que no pase con los cuerpos, ¿no? Con las personas. Esta cosa bueno, si se rompe, compro otro. Bueno, no me voy a meter con lo cultural ahí porque me faltan herramientas para debatir sobre eso, pero sí con la salud me parece que está bueno no tomárselo de esa manera. Gracias por lo que decís, realmente creo que se está empezando, yo veo un cambio en el paradigma, por lo menos en mi entorno. Obviamente uno está sesgado porque quizás me rodeo de gente que coincide en ciertos puntos con esta visión del cuidado hacia los otros,
Pero sí, te agrego esto que me parece que por lo menos fue un miedo que tuve que vencer en los comienzos, que parecía que una cosa le iba a quitar tiempo a la otra, es decir, que si yo le dedicaba mucho a esta parte del cuidado de la voz y del entrenamiento, eso le quita a la calidad musical o a la calidad artística, que hoy lo digo en voz alta y me parece, es como cuando uno va al psicólogo y dice algo en voz alta y se da cuenta de que lo que está diciendo no tiene tanto sentido, porque por el contrario nos permite un grado de sutilezas que nos ayuda a la expresión artística, o sea que no es que o la salud o el arte, es que cuanto más saludable uno se siente, más conectado para expresar lo que quiere expresar, pero bueno, sí que fue, al principio fue una pregunta, un interrogante, un miedo, que por eso Ad Libitum vino a permitirme explorar todo eso y a darme cuenta que esta sospecha que yo tenía de que cuanto más trabajara eso, más iba a rendir el grupo, no era tan desacertada, y hoy creo que cada vez más hay gente que va apostando a eso y que lo va aplicando, sobre todo en una ciudad que ha tenido una gran cultura coral y que es necesario, creo yo, o que vale la pena seguirla alimentando. Sí, 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 sí. Y bueno, volvemos de vuelta un poco a lo que yo te pregunté allá al principio, que fue una pregunta hecha obviamente desde el conocimiento de que no era cierta cuando yo te pregunté si no cantábamos con la garganta. Volvemos al tema de que obviamente somos un cuerpo y que cantamos con el cuerpo, actuamos con el cuerpo, interpretamos con el cuerpo y que tenemos que tener un cuerpo en condiciones para poder llegar al canto y en este caso y que bueno, y que hay que cuidarlo. Yo creo que se le está dando mucho, yo la vez pasada estaba escuchando unos seminarios sobre una facultad que da seminarios abiertos sobre psicología y estaban hablando sobre el tema de que ellos consideraban, por ejemplo, que en la terapia el cuerpo nunca se ha tenido en cuenta. Y hoy en día, bueno, cada vez nos estamos dando cuenta más que el cuerpo, como vos decías antes, hay una ida y vuelta entre el cuerpo y el cerebro y la mente, y como decía un libro de Nazaret Castellanos, la neurocientífica que vos también lees y seguís, todo pasa por el cuerpo, todos los estímulos pasan primero por el cuerpo antes de llegar al cerebro, aunque sea un milinanosegundo antes, pero pasa todo por el cuerpo. Así que hay que prestarle atención a ese cuerpo y bueno, me parece que estamos en un cambio de paradigma también con eso. Sí, y no subestimar la capacidad de espejar que tenemos, o sea, eso que pasa por el cuerpo y que pareciera que es algo solo individual, como lo expresa Nazaret, como se viene hablando desde la neurona de espejo, eso genera conexión con un otro también, ¿no? Los cuerpos se sincronizan, los sistemas nerviosos se sincronizan los latidos de los corazones, se sincronizan las ondas cerebrales, entonces también no me acuerdo quién dijo, hay alguna frase muy cliché que dice que uno tiene que ser el cambio que quiere ver. No me acuerdo de quién era, pero a mí me hace sentido esa frase en el sentido también de pensar, bueno, quiero, si yo miro con ojos críticos y me quejo que lo hacemos todos, porque está bien tener un criterio crítico de cómo está la sociedad hoy, de cómo nos vinculamos, de cómo nos manejamos en lo colectivo, también está bueno entonces no subestimar el poder que tiene el trabajo con el propio cuerpo para poder espejar a un otro. Imagínate que yo como directora les pidiera a ustedes que canten relajados y estuviera todo el tiempo así. Sería algo absolutamente inviable. Entonces el trabajo es con uno, pero también es reconociendo que uno es el otro y el otro es uno, por más volado que eso suene. Nos despejamos y nos conectamos todo el tiempo. Y en ese sentido pienso yo que los directores de coros tenemos una oportunidad enorme, que creo que se nombra mucho. Mira, estoy leyendo un libro de un psiquiatra que se llama El cuerpo lleva la cuenta o tiene la cuenta, después, no me acuerdo el nombre del autor, pero y nombra muchas veces la actividad coral para mi sorpresa, porque yo no lo hubiese linkeado. Los directores tenemos esa oportunidad maravillosa de que vamos generando ese sentido de comunidad. El coro es como una muestra, una gotita, una muestra de laboratorio de la sociedad y que hacemos a la gente cantar todas juntas, entonces la gente se sincroniza biológicamente también, ¿no? Sincronizan sus sistemas nerviosos. Si eso lo podemos ir multiplicando, no necesariamente con el canto coral, pero si lo podemos ir entendiendo así, podríamos realmente, creo yo, generar un cambio
que nos permita estar más regulados, hasta como sociedad, te diría. Puede ser que yo sea una soñadora, puede ser, pero así lo siento. Probablemente influida de haber cantado toda la vida en coros y de conocer esa sensación de que realmente uno se ve modificado en esa actividad al estar con otros haciendo algo. Bien, bien, muy interesante. Para ir cerrando, Luján, Sí. a mí me parece muy innovador todo lo que vos estás haciendo, todo tu trabajo, toda tu forma de pensar, y creo que también es muy innovador el posgrado. ¿Qué te parece que viene a aportar el posgrado? ¿Qué nueva mirada puede aportar? Uy, me encanta esa pregunta. Qué bueno que me la hiciste. Por un lado, creo que puede aportar integración de contenido. Venimos de una formación todos, o sea, viene así de hace generación en generación, bastante segmentada. Entonces yo digo siempre con humor, vos me conocés, yo hablo mucho desde el humor, el laringocentrismo, ¿no? O sea, cuando pensamos en la voz, generalmente todo es bastante laringocéntrico, que no tiene nada de malo, digamos, está buenísimo. Hoy en día hay un montón de información súper específica, con mucha especificidad, que aporta muchísimo, pero nosotros justamente lo que sentimos es que estaban faltando esta mirada un poco más desde lo macro, sacar un poco la lupa desde los músculos chiquititos de la laringe y empezar a expandir hacia todo ese cuerpo. A mí en lo personal, ese abordaje me resulta muy esperanzador. En mi propia vivencia lo viví así, cuando parece que algo no me sale o que recaigo constantemente en un síntoma, en una patología, si yo me quedo solo en esa mirada y no empiezo a ver qué está pasando con el cuerpo en general, empiezo a acumular diagnósticos como si fueran etiquetitas y parece que nada se relaciona con nada. Y hay un punto donde los que hacemos arte, incluso eso nos empieza a afectar en el autoestima, porque parece que no soy bueno para, o sea, fulano es bueno para y yo no. Eh, Cuando empecé a entender el cuerpo, yo iba de Mirko ya como paciente y él me decía, bueno, pero háblame de otra cosa que no sea la laringe. Y yo pensaba, pero ¿de qué me habla este? Cuando empecé a ver que lo que me pasaba en el hombro o en la costilla estaba relacionado, tuve más lugares donde ir a buscar soluciones porque se me expandió mucho la caja de herramientas, por así decirlo, la cantidad de recursos que yo tenía. Entonces, cuando puedo pensar que, por ejemplo, tengo una alumna que fue, en su momento, le hicieron un diagnóstico de una patología que es autoinmune, que afecta a la cuerda vocal, y bueno, el debate empezó, ¿no? Tiene que cantar, no cantar, sigue cantando, no canta. Cuando empezamos a refuncionabilizar ese cuerpo y a optimizar desde el arco del pie hasta el suelo pélvico, pasando por las costillas, la voz mejoró un montón y entonces uno podría preguntarse cuánto de esa disfonía que ella sentía era ese diagnóstico y cuánto eran otras cosas. Lo mismo me pasa con un alumno que le diagnosticaron un sulcus en un momento, que es una patología congénita, pero él venía de cantar toda la vida y de repente aparece una molestia, una disfonía y encuentran eso. Pero eso se supone que estaba desde antes o no, no sabemos. Yo, como me conoces, tengo más preguntas que respuestas. Pero yo le propuse esto, vamos a ver cuánto podemos mejorar de todo lo otro, a ver qué porcentaje realmente es esto. Y uno empieza a sentirse más una sola cosa, se empieza a sentir más integrado. Y eso es una sensación que trae mucha felicidad porque hasta desde lo hormonal mejora la cuestión. Así que te diría que para mí es una mirada muy esperanzadora. Y la otra cosa que me parece muy importante, y ahora sí ya hablo bien en lo concreto del curso, el curso está abierto a distintos tipos de profesionales o incluso si hay alguien que no es profesional pero que se quiere acercar lo puede hacer. Pero digo, tener en un mismo espacio físico a kinesiólogos, fonoaudiólogas, otorrinos, cantantes, actores, bailarines, me parece que es un hermoso lugar para que se generen ciertas charlas y para empezar, yo siempre digo que mi rol es la de ser de traductora de un lenguaje al otro. Cuando un cantante dice algo y habla en un lenguaje muy metafórico, porque en el canto se habla mucho con la metáfora, y de repente un kinesiólogo no entiende de qué está hablando a lo mejor, porque no le está hablando ni con nombres de músculos, ni con huesos, ni
ahí, en este espacio, podemos empezar a ser de traductores y podemos empezar a complejizar la mirada. Que los que son profesionales de la voz van a traer todas las inquietudes de quien tiene en el cuerpo el oficio. Quizás no tiene el conocimiento científico, pero lo tiene puesto en el cuerpo, en la biología, lo tiene incorporado. Y todos los profesionales de la salud tienen todo eso súper estudiado y pueden ayudar desde ese lugar. Entonces, entre todos podemos construir conocimiento nuevo. O por lo menos hacernos preguntas interesantes que nos dejen a todos pensando. Eso yo creo, eso es algo que no se ve mucho y que creo que puede ser muy fructífero. Así que bueno, un poco esto es lo que viene a ofrecer. DEYAPA ofrece presencialidad, que entiendo que hoy en día mucha gente prefiere lo virtual, pero la posibilidad de mirarnos, de tocarnos, de vernos los pies, de estar ahí sintiendo qué está pasando, es muy bueno y es un curso con una cierta longitud, que también me parece que es algo beneficioso porque el día que uno recibe por primera vez una información, a lo mejor no se le vienen muchas preguntas y después te vas, lo revisás, lo relees, lo empezás a poner en práctica y tenemos 8 meses para que todas esas preguntas que a veces van decantando con el tiempo, las podamos tomar. Siento que es mejor que incluso si hubiésemos podido condensar todo eso en una semana intensa, creo que esto de vernos una vez al mes nos va a dar un tiempo como de cocina, de maceración, que también es muy importante. Y el aval de la universidad, por último, pero no menos importante, ¿no? Poder hacer esto en el encuadre institucional es una alegría enorme. Para mí volver al lugar donde estudié a dar un curso de posgrado, todavía tampoco termino, como con los 15 años del Libitum, estoy todavía procesando todo esto que está pasando porque a veces no lo termino de creer, no me lo hubiese imaginado, pero me encanta y estoy feliz de que lo vamos a hacer. Mirko viene trabajando con cantantes hace muchísimo, tiene una visión muy interesante del cuerpo y de la salud y creo que sin que suene a falta de humildad, creo que hacemos un buen equipo trabajando juntos. Así que estamos muy entusiasmados, muy entusiasmados. Bien, bien. Yo solamente puedo decir que hace un par de años creo participé de un taller que dieron ustedes dos, Mirko y vos, Sí. y realmente los cambios en la voz, porque era un taller para coreutas que se notaban con indicaciones que ustedes daban, eran realmente cambios muy notables, muy notables. Y la gente, nosotros ya un poco estábamos, había gente del coro que ya conocía tu forma de trabajo, pero la gente que no te conocía quedaba muy sorprendida, y la que no conocía a Mirko, de que con cambios pequeños hubieran cambios sonoros tan importantes, ¿no? Y uno pudiera cantar más cómodo y pudiera llegar a las notas con más facilidad y cuidando el instrumento. Así que, Sí, sí. viste que Nazaret habla de lo sutil en su libro, en El puente donde habitan las mariposas. Creo que nosotros creemos que por ahí lo que se necesita es más sutil y a veces hasta la complejidad de lo simple, suena antagónico, pero digamos, volver a las bases sin tener que hacer cosas tan complejas, que algo se sienta ecológico y económico para el cuerpo, es básico. O sea, que lo que yo estoy haciendo sienta que lo voy a poder sostener porque porque es económico, porque no es un gasto tan alto. Entonces, sí, a veces las indicaciones, vos lo sabés por el coro, son muy chiquitas y ahí ya con eso alcanza. Así Bien, que, bien. sí. Bueno, aparte celebro que el curso sea presencial porque si bien por la virtualidad podemos estar reunidos como en este momento, ayuda, pero tampoco podemos olvidarnos de la presencialidad. Aparte sería irónico que un posgrado que habla del cuerpo no sea presencial. Confesamos que frente al nivel de demanda de virtualidad que hemos recibido, estamos evaluando la posibilidad de en algún momento hacer algo virtual. Creo Sí. que tenemos que escuchar esa demanda, pero queríamos empezar con lo virtual. Yo en lo personal, aquí no voy a hablar por Mirko para no poner en su boca palabras que no dijo, pero yo necesitaba que esta primera edición de esto sea presencial. Necesitaba estar ahí y poder
eso, sentir el cuerpo del otro, incluso poder sincronizarme, si bien ya se estudió que en lo virtual algo de eso también sucede. Creo que nos merecíamos, ya que hace tanto con Mirko que venimos haciendo cositas más chicas y esto es como el proyecto más grande que vamos a hacer juntos, que la primera edición sea presencial y bueno, para si hay gente viendo que le gustaría y está lejos, estén atentos, en algún momento algo seguramente lanzaremos, pero bueno, yo soy un amante de lo presencial, lo tengo que confesar. Sí, sí, yo lo único que puedo decir es que para los que trabajamos con el cuerpo sabemos que lo virtual es bueno, pero lo presencial es maravilloso. Así que, Claro. así Sí, que sí, bueno, sí. eh, muchas gracias Luján. ¿Te querés despedir con alguna reflexión en particular? Lo que quieras. Bueno, un poco invitarlos a todos los que estén escuchando a volver a poner el foco en lo simple, en lo cotidiano. Hoy hablamos de respiración, hablamos del sistema nervioso, hablamos de cantar. Yo creo que todos podemos cantar. Después la hegemonía de las voces y los virtuosismos, esas son otras cosas. Pero invitar a poder empezar a preguntarse qué cosas podemos hacer que disfrutemos, o sea, desde la alegría y desde el disfrute y que nos puedan dar calidad de vida. Hoy en una sociedad de tanta exigencia, hasta el ejercicio físico se volvió una exigencia y entonces todo depende de cómo lo estemos haciendo. Podemos matarnos en el gimnasio todos los días y aún así no lograr una buena calidad de vida, o podemos, desde la alegría, desde el disfrute, empezar a conectar con todas esas cosas que nos hacen bien, que nos mejoran nuestra calidad de vida. En mi caso personal, yo lo hago desde la música, desde el arte y desde el canto. Creo que el arte es un excelente lugar para eso, no solo la música. Pero bueno, invitar a la gente a repensar todo eso y poner entonces esas actividades nuevamente en el lugar que se merecen, que para quizás para tu caso o para el mío, una clase de canto o ir a un ensayo de coro es mucho más que un hobby. Es un momento de regulación de mi sistema nervioso y de reseteo y me permite también este sentido de pertenencia. Así que invitarlos a esa reflexión para que puedan ver en su día a día qué está necesitando ese cuerpo para tener una mejor calidad, no desde la exigencia, sino desde el disfrute. Esa sería mi reflexión final. Bien, yo te agrego algo muy, muy corto, que hoy en día es evidente, no estoy diciendo nada nuevo, que necesitamos una mejor calidad de vida y una forma de lograrla es practicar cualquier tipo de actividad artística, cantar, pintar, bailar, o sea, y si no, ir a sentarse a un museo a ver una pintura. Algo que nos conecte con esa parte interior que nos va a ayudar a estar mejor, que es básicamente el objetivo, porque si estamos mejor, después cualquier cosa que hagamos va a salir bien. Pero bueno, Sí, y básicamente, que no, sin duda vamos a poder estar más en contacto para escuchar ese lenguaje sutil del cuerpo y con un poco de optimismo y de suerte quizás enfermarnos menos. De nuevo, estoy hablando de las enfermedades cotidianas y comunes. Entiendo que es mucho más complejo el tema y que no lo vamos a simplificar en algo tan banal, pero por lo menos aprender a escuchar el lenguaje del cuerpo que habla más en sutilezas y que cuando tiene que gritar, grita con síntomas más fuertes, ¿no? Y esos son momentos donde uno se puede conectar con eso. Así que reivindicar un poco ese lugar, el lugar del arte, el lugar de las actividades que nos generan disfrute, placer, que lejos de ser una pérdida de tiempo o algo improductivo, muchas veces es lo que termina dándonos el combustible que necesitamos para seguir luego con las exigencias del día a día y de la sociedad en la que estamos viviendo hoy. bien, bien. Recordanos cuándo empieza el posgrado. 24 de abril, va a ser la primera clase. Hay un mail que luego te paso, pero lo digo ahora, ¿Sí? cuerpoyvozposgrado@gmail.com. Se pueden comunicar por ahí. Hay un Instagram también, luego yo te paso toda la información. Y estén atentos también porque no te lo puedo decir ahora, pero es muy probable que ese primer día, esa primera clase, la primera hora, hora y media, hagamos como un acto inaugural público y después de ahí sí ya nos quedemos con los inscriptos. Así que cuando eso sea yo te lo comunico, pero bueno, estén atentos a las redes que por ahí también lo vamos a comunicar.
Bueno, arranca el 24 de abril, va a ser los sábados cada 15 días durante 8 meses. No, No, los sábados una vez al mes una vez al mes. durante 8 meses. O Durante sea que van 8 a ser meses. 8 encuentros. Perfecto. ¿Y en qué horario? De 9 a 14 horas 9 a en la 14 Facultad horas. de Medicina, Perfecto. Francia y Santa Fe. Francia y Santa Fe. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Es un gusto poder Gracias charlar a con vos, vos Claudia. de tantos temas. Aparecen temas para seguir hablando mucho tiempo, pero bueno, lo dejaremos para otra charla. Para otra ocasión. Bueno, Para otra perfecto, ocasión. Gracias por perfecto. invitarme. Gracias a vos y nos despedimos de la audiencia de Planet Ciencia hasta la próxima entrevista. Muchas gracias.